y precisamente vamos a conversar con el ministro de Defensa, con el señor Walter Martos, sobre este y otros temas. Así es, efectivamente, queremos empezar con esta cantidad de personas que faltan a la autoridad. Hemos visto cómo arrastran a una autoridad, cómo se enfrentan a la autoridad, y cuando son un poquito más, ¿no es cierto?, es peor aún. Muy buenos días. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Buenos días, ministro. María Teresa, Pedro, buenos días. Un gusto conversar con ustedes. Sí, totalmente. Estamos totalmente indignados por estos hechos que vienen ocurriendo en el norte del país, sobre todo en Piura, que hay gente sin vergüenza que no está respetando las limitaciones que ha ordenado y las restricciones que ha ordenado de quedarse en su casa el gobierno. Y hay muchos incidentes. El día de ayer hemos tenido un incidente también de un capitán que ha sido atropellado por un mototaxi en Talara. Y tenemos también este caso de este policía que ha sido agredido también por un soldado del ejército que estaba de permiso, había pedido permiso porque su conviviente había dado recientemente a luz. Y el policía estaba controlando y al parecer con otros miembros se han resistido y han reaccionado en forma violenta. El día de hoy he tenido una reunión temprano con el procurador de defensa y los procuradores del Ministerio del Interior y de los institutos para ver las medidas que tenemos que tener y tomar drásticamente, porque esto constituye un delito. Por supuesto. El simple hecho de agredir, aunque sea de forma verbal, a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, se constituye un delito. Y vamos a denunciar penalmente a todos estos sinvergüenzas que están actuando y se están resistiendo a la ley, y más aún, agrediendo a los miembros de la Policía y la Fuerza Armada. Vamos a ser impecables. He conversado también con el jefe del Comando Conjunto para enviar mayor cantidad de efectivos a las regiones del norte, donde no se están cumpliendo las restricciones que ha emitido el gobierno, y justamente son las zonas que más infectados tienen después de Lima. Ministro No Martos, vamos a permitir... si me nos permite, sobre el caso de este capitán de la FAP, en ese caso concreto, ¿qué hemos escuchado? ¿Que va a haber sanciones? ¿Qué se va a denunciar? Y lo escuchamos también en otros casos de abuso. Pero ¿cuál sería el delito concreto? ¿Cuál va a ser la sanción? Creo que los ciudadanos tenemos que enterarnos de una buena vez para ya abandonar estas conductas. Mire, de acuerdo al Código Penal, a los artículos 366 y 368 del Código Penal, se constituye un delito aquel que se resiste a la autoridad y también que le impide el cumplimiento de su misión, en este caso, de restringir el movimiento y el tránsito del personal que debe quedarse en su casa. Pues, este delito, el día de hoy, voy a tener una reunión con la fiscal de la Nación, voy a pedirle una cita para que se haga efectivo y se decrete, se haga el pedido de la prisión preventiva de estos sinvergüenzas hasta que se procese este delito que han cometido. Señor Martos, el jefe del Comando Conjunto, el señor César Astudillo, ha dicho que se puede eventualmente utilizar más adelante lo que es perdigoneras, balas de goma, ¿no es cierto?, para enfrentar a estos desalmados y o también la delincuencia, cualquiera que salga de su casa cuando no debe hacerlo. El día de ayer estuvimos reunidos justamente con el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, con los comandantes generales y el jefe de la policía, para evaluar todos estos hechos que están sucediendo, estos lamentables hechos que están sucediendo, y estamos dotando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de armas no letales para que se puedan defender ante cualquier agresión de estos sinvergüenzas. Ahora, ministro, quisiéramos profundizar también, nos parece un anuncio importante el que acaba de hacer respecto a lo que podrá hacer la Fuerza Armada y Policial para poner en vereda a estas personas que claramente se están no solo mostrando rebeldes, sino actúan con violencia, intentan repeler a la autoridad. Además de estas armas no letales, ¿qué otro tipo de instrumentos se van a aplicar y en qué regiones? Que era un poco lo que preguntaba Maritel, y creo que es importante también porque vemos que no en todo el país está ocurriendo, sino en algunos puntos determinados. Mire, básicamente las regiones que no están respetando la restricción
de inmovilización domiciliaria son en las regiones del norte. Estamos hablando de La Libertad, de Lambayeque, de Piura y también en Loreto. Le hemos pedido al presidente de la República y en la comisión de alto nivel multisectorial del día de hoy, estamos recomendando extremar las medidas de restricción en esas zonas. Y el día de hoy vamos a presentar un paquete de medidas que restrinja la movilización en esta zona. También se está preparando la cartilla para reforzar las acciones de fuerza dentro del marco legal que le permite a la Fuerza Armada y la Policía Nacional para actuar contra estos sinvergüenzas. Que básicamente cualquiera que se niegue, aún de voz o de palabra, a la resistencia a la autoridad, inmediatamente se puede hacer el uso de la fuerza para inmovilizarlo y llevarlo a la comisaría, y estamos conversando con el ministro del Interior para ver las medidas drásticas de no solamente que se quede en la policía, sino que vamos a conversar con la fiscal de la Nación qué otras medidas ejemplares se puede tener con estos sinvergüenzas. Señor ministro, se ha hablado de la posibilidad de ampliar incluso el toque de queda en regiones puntuales. ¿Esto ya se está conversando? ¿Podría darse? ¿Y dónde? ¿También en los sitios que usted ha mencionado? Sí, mire, estamos proponiendo el día de hoy la comisión multisectorial, y esto lo vamos a proponer al señor presidente a través de la comisión multisectorial, el restringir una mayor cantidad de horas la movilización de las personas, sobre todo en la región norte. Es una región donde más estamos teniendo problemas, básicamente en Piura, como le repito, en Lambayeque y en La Libertad. ¿Esto qué implica? ¿Que podría ampliarse entonces el toque de queda para esa zona? Sí, estamos recomendando una serie de medidas que seguramente el presidente se lo va a anunciar el día de hoy. Ministro Martos, otro tema que mencionó ayer el presidente de la República y quisiéramos que usted amplíe, explique, tiene que ver con recurrir, con llamar a reservistas de las Fuerzas Armadas para que apoyen estas labores de control durante la emergencia. ¿En qué consistiría? ¿Qué edades tendría? ¿A quiénes se refieren? ¿Nos puede usted contar? Mire, en estos momentos el ejército está con el 50% de su efectivo de organización. El ejército necesita 60.000 hombres para completar su efectivo de organización y actualmente tiene algo más de 30.000 hombres. Entonces, una cantidad insuficiente para la tarea de controlar a nivel nacional. Entonces, a fin de que se tenga una mayor cantidad de efectivos de control y básicamente en estas regiones del norte se le va a asignar una mayor cantidad de efectivos, se ha hecho un llamamiento de los reservistas, es decir, de aquellos licenciados que ya cumplieron su servicio militar el año 2018, 2019 y ahora en febrero del 2020 también ha egresado una promoción. Y se está haciendo el llamamiento de estos licenciados hasta 10.500 hombres. Estos licenciados ya cuentan con el entrenamiento y han estado en las unidades por 2 años, están completamente entrenados. El ejército tiene almacenes, que lo llaman almacenes de reservas, donde tienen prendas y equipamiento ya preparado para este personal cuando se le llama. O sea que todo está listo para que ellos se reincorporen y comiencen de inmediato en la tarea esta de patrullar y el control del desplazamiento del personal. Solo para complementarlo, 10.500 hombres, ¿ellos tendrán que dirigirse a alguna dependencia o ustedes los van a llamar puntualmente? ¿A dónde tendrían que ir? El día de hoy que está saliendo el decreto supremo que autoriza el llamamiento, el ejército va a sacar comunicados para que este personal se acerque a los cuarteles donde han servido. Ellos ya saben qué cuarteles han servido a nivel nacional. Ellos se acercan, en los cuarteles ya tienen la relación y los padrones de los reservistas, se chequean, se les hace su proceso de incorporación, se les hace una breve capacitación y están listos para cumplir la misión. Así como tenemos, señor ministro, un mapeo a nivel nacional de cuáles son las regiones donde menos se está acatando las medidas restrictivas, a nivel de Lima, Lima metropolitana, Lima provincias, en fin, ¿dónde y cuáles son los barrios que están más renuentes a cumplir con estas medidas?
Acá en Lima, básicamente, los barrios más renuentes y donde también se han presentado la mayor caso de infectados es en Lima Centro. Estamos hablando de San Borja, estamos hablando de Surco y estamos hablando de una zona de Miraflores. ¿Qué estamos diciendo entonces, para los que nos están escuchando? San Borja, Surco y Miraflores son las personas que más hacen ¿qué? ¿Que más salen durante el toque de queda o más salen durante el día? Salen durante el día. El toque de queda la gran mayoría de la gente está respetando. Hay muy poco tránsito en la noche. Anoche estuvimos verificando con el jefe del comando conjunto. La gente está cumpliendo el acatamiento y agradezco a todas esas personas comprensivas y que toman conciencia del problema que estamos viviendo y que se está recogiendo en su casa y está cumpliendo con la restricción de salir de su casa durante la noche. La gran mayoría está cumpliendo en la noche. El gran problema acá en Lima es durante el día. También, por ejemplo, últimamente hemos visto mucho tránsito en San Juan del Lurigancho, y ahí es donde estamos enviando a una mayor cantidad de efectivos, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional. Ministro, quisiera que nos detalle un poco más acerca de este recurso de armas no letales que la Fuerza Armada va a utilizar precisamente para repeler o para responder a cada situación que se ha ido presentando, donde personas no solo no obedecen el alto o la indicación de la autoridad, sino que atacan a efectivos de las Fuerzas Armadas. Usted ha mencionado que se van a utilizar armas no letales. ¿Cuáles serían estas y si existe la capacitación adecuada también en los integrantes de la Fuerza Armada que están habituados, por el contrario, a las armas letales? Sí, mire, indudablemente las Fuerzas Armadas están capacitadas para hacer uso de armas letales en un caso de guerra, un enfrentamiento bélico. Pero en base a la experiencia que hemos teniendo durante estos últimos años, la Fuerza Armada ha salido a apoyar a la Policía Nacional en resguardar ciertos activos críticos nacionales. La Fuerza Armada se ha comenzado a equipar con armas no letales, como son, por ejemplo, escudos, que son muy parecidos a los que utiliza la policía, son varas, son escopetas de goma y de perdigones. Y la Fuerza Armada está entrenada, hay un grupo de la Fuerza Armada que está entrenada y equipada para hacer uso de este armamento en caso de conflictos sociales. Y de acuerdo a lo que hemos conversado con el jefe del Comando Conjunto, en aquellas zonas donde la gente es irrespetuosa, por ejemplo en Bellavista, en Sullana, en alguna zona de Catacaos, el personal va a salir en patrullas mixtas, tanto de la policía, la Fuerza Armada y aún del Serenazgo, que se ha conversado con el gobernador, y parte de esta patrulla va a estar equipada con este tipo de armas. Ministro, si bien es cierto, ahorita estamos todos conversando por el tema de la cuarentena, no podemos descuidar el tema de la delincuencia. Hemos visto que ha disminuido más de 83% la delincuencia. Sin embargo, la gente se va readaptando a estas situaciones. ¿Cómo es la situación? ¿Cuál es la situación de la delincuencia, tanto en Lima como a nivel nacional en este momento? Mire, como la gente está respetando, muchísima gente está respetando la inmovilización en sus domicilios, el tránsito de personas ha bajado, la presencia de delincuentes en la calle también ha bajado tremendamente y en las noches prácticamente no se está transitando. Eso ha ayudado tremendamente a que bajen los niveles de delincuencia. Poca presencia de delincuentes en la calle y también poca presencia de gente en la calle a quienes normalmente asaltaban. También hay la gran mayoría de negocios, por no decir la totalidad de los negocios, están cerrados, porque están cumpliendo la restricción de inmovilización domiciliaria obligatoria. Entonces, al estar cerrados los establecimientos comerciales, al haber poca gente transitando, la delincuencia ha disminuido completamente, como usted dice, un 83-85% a nivel nacional. Muchas gracias, ministro Martos, por acompañarnos esta mañana. Precisiones importantes, sobre todo lo que respecta a la incorporación de licenciados de las Fuerzas Armadas, los reservistas que van a
a reforzar el trabajo que vienen realizando, el reconocimiento, el agradecimiento también a la labor de la Fuerza Armada y Policial. Muchas gracias. Vamos a mantenernos en contacto porque sin duda, Maritere, amigos, todos los días nos preguntamos qué está pasando. Y para